¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy con Guillermo Venero, entrenador de voleibol del equipo masculino y femenino de la Escuela Técnica del Ejército. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que nada, esta entrevista es para conocer un poco desde tu experiencia acerca de cómo es el manejo de un entrenador, de un formador en lo que es el voleibol, ¿no? Compartir con jóvenes, saber guiarlos y mucho más. Entonces, para comenzar, mi primera consulta es, ¿cómo es el trabajo día a día de un entrenador que tiene que formar a chicos jóvenes que tienen esta pasión por el deporte, pero que quizás son inexpertos? ¿Cómo hay que guiarlos? ¿Cómo hay que llevarlos en este camino? Porque es un proceso de formación. Bueno, antes que todo, eh, las personas que les gusta el tema del voleibol inician normalmente con la parte base, que son los fundamentos. Eh, Hay muchas formas de poder integrarlos de repente o agarrarle, como dicen, el gusto al voleibol, ¿no? Muchas veces llegan personas con condiciones, más no sabiendo jugar el voleibol. Los fundamentos principales que tiene el voleibol son la recepción, el voleo, el saque. Son fundamentos importantes para poder caminar o jugar el voleibol, ¿no? Que es lo más importante. Teniendo esos tres fundamentos, uno comienza a realizar el trabajo dentro de una cancha. Es muy importante la parte física, ¿no? Importantísimo para cualquier deporte. Es por eso que siempre se inculca o inculco a los alumnos que la parte física antepone mucho antes de los fundamentos, porque es una disciplina. Y como muchos se dicen, ¿no? La base fundamental de un equipo es la disciplina. Y hay que ir empezando con eso, ¿no? Con la disciplina para iniciar el tema de los fundamentos. Correcto. Ahora, justamente hablando del tema de la disciplina, de la formación, pero a veces hay, muchas veces en los casos, al menos en nuestro país, si uno no se remonta a la etapa dorada del voleibol, sobre todo quizás entre masculino y femenino, ¿no? Pero uno quizás tiene en la memoria pasajes del voleibol en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, como en Seúl 88, de una muy buena selección. ¿Consideras de que las generaciones actuales quizás han perdido cierto interés por el tema deportivo y más por un tema de ver como el voleibol como una salida para su familia, para un tema económico también? Bueno, lamentablemente en el Perú no somos un país el cual el voleibol es profesional. En masculino no es profesional y en el femenino es semiprofesional. Son pocos los clubes que pagan a sus jugadoras y asimismo en el voleibol masculino pues realmente casi ningún equipo paga a sus jugadores. Es por eso de que de repente hay muchos jóvenes que juegan en forma individual, ¿no? Y están fuera del país, que de repente lo ven esto remotamente como una profesión, ¿no? Realmente muchos de estos chicos que juegan voleibol y llegan a una etapa ya en su cúspide, estudian para ser entrenadores, ¿no? Ahí donde de repente tienen un ingreso y realmente pues comienzan a destacar. A veces decimos por qué el vóley femenino, como a la pregunta que me hiciste, tu mente es vóley femenino, pero vóley masculino no, ¿no? Lamentablemente la federación que tenemos, mucho se aboca al voleibol femenino y realmente deja atrás el voleibol masculino. Y realmente nosotros necesitamos mucho de voleibol masculino. Los entrenadores realmente surgen de este grupo de voleibol masculino. Ajá. Y entonces nosotros no tenemos mucho en cuenta el poder darle esa fuerza, ¿no? Y darle esa importancia al voleibol masculino. El voleibol femenino hace mucho tiempo que no tiene un realce en el sudamericano, en los mundiales, y realmente es,
por falta de repente de esa vocación, ¿no? O espíritu al deporte, ¿no? El voleibol es un deporte del cual muy pocos entendemos el cariño que le tenemos. A veces dicen que nosotros, o sea, la, la nueva juventud, que son los de 50 años para abajo, son los que hemos vivido realmente el voleibol en su efervescencia, ¿no? En su mejor esplendor. Pero pasaron los años y nos olvidamos que teníamos que seguir un proceso y el cual lo dejamos pasar, y esas son las consecuencias, ¿no? De que nosotros a nivel sudamericano, porque vamos a empezar por ahí, ya no somos una potencia. Es triste y lamentable, pero las federaciones y las personas que administraban la Federación Peruana de Voleibol no supieron hacer una proyección o un proyecto a largo plazo. Y es por eso que no se sacan nuevas estrellas o no hay nuevos valores en el voleibol, ¿no? Y es lamentable. Correcto. Justamente el tema de la preparación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesita un deportista, en este caso un atleta en lo que es el vóley, en esta disciplina, para desarrollarse bien y poder ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? E incluye muchas cosas, me imagino, no solo el tema de entrenamiento, sino muchos partidos encima. ¿Qué es lo que se necesita para poder crecer deportivamente en este deporte? Bueno, como todo deporte, lo que necesitamos o se necesita es mucho apoyo de la inversión de empresas, De la empresa privada. de la empresa privada. Porque realmente a veces uno dice que si queremos deportistas al 100%, necesitamos una cierta inversión, ¿no? Y que realmente a veces no la tenemos. De repente tú no te acuerdas, pero antes teníamos pues el auspicio de bancos, Uh -huh. de empresas grandes, los cuales de repente muchos no saben, ¿no? Y muchas de las jugadoras que ahora dicen, no, nosotros no teníamos un sueldo en la selección, si no lo tenían, no tenían un sueldo, ellos jugaban a la camiseta, pero pertenecían a alguna empresa, la cual era la que las auspiciaba a cada una de ellas. Y lamentablemente pues eso se perdió, no hay el apoyo de las empresas ahora. Los clubes se sostienen mediante sus academias, que eso es el único ingreso que ellos pueden tener en estos momentos, y lamentablemente no se inyectó mucho al deporte, no solamente en el voleibol, sino también en otros deportes. De repente el voleibol acá en el Perú es un deporte como el fútbol, ¿no? Un deporte rey, ¿no? También es un deporte del cual mucha gente le gusta, ¿no? Llenamos coliseos, pero de repente ya nosotros no lo vemos de esa manera, ¿no? Ya los jugadores o las jugadoras en este caso ven de una u otra forma un ingreso, porque es un sostén, ¿no? Yo creo que para poder emerger o levantar el voleibol tendríamos que empezar por las bases, y aparte de empezar por las bases, empezar por una dirección técnica el cual sea a un largo plazo, no a un corto plazo, ¿no? Claro. Porque el trabajo de los entrenadores no se pueden medir en meses ni en un año, sino en años. Correcto. Ahora, justamente hablando del proceso, hablando de lo que se necesita, mencionabas, por ejemplo, el tema del apoyo de la empresa privada, y puede ser, quizás no sé si opinas lo mismo, que de repente ahora las empresas privadas no apuestan tanto, o si lo hacen no en la cantidad, no invierten el dinero quizás que en los mejores años de la selección peruana de vóley, tanto masculina o femenina, por lo mismo que los resultados títulos ya no se dan frecuentemente como en un momento sí pasaban, ¿no? Donde habían buenas participaciones, donde la selección peruana estaba de repente a nivel de ranking mundial y de Sudamérica en mucho mejor ubicada que la que está actualmente. Bueno, vamos a tomar como ejemplo a Colombia, ¿no?
Colombia no tenía lauros, no tenía de repente las jugadoras que nosotros teníamos en esa época, ¿no? La historia que tenemos del voleibol, ¿no? Colombia inyectó dinero, o sea, a sus equipos, ¿no? A sus federaciones. Ahora Colombia es un deporte, el voleibol es un deporte que ha surgido, ¿no? Colombia en Sudamérica, tanto Brasil como Argentina y Colombia son las potencias sudamericanas. Colombia ya va a un Grand Prix, va a un Mundial de Naciones, eh, y realmente ya están teniendo un cierto, una cierta mejora, ¿no? Ujú. Y a grandes pasos. Lamentablemente nosotros estamos casi debajo de Chile. Está dentro de las elecciones que realmente eran últimas hace 30 años atrás, ahora están adelante de nosotros. Creo que como has hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos para poder sumergir, o sea, mejorar, ¿no? O tener mejor apoyo, ¿no? Y es de que el Estado trate de buscar la manera de, de encontrar ese, ese apoyo, ¿no? Económico. Lamentablemente el Perú eh, Claro, porque, perdón que te interrumpa, hay una labor muy clara, ¿no? El Estado, en este caso, se encarga, o mejor debería, mejor dicho, debería encargarse de la formación de estas atletas, y la federación es quien debería encargarse del tema de darle los recursos, ¿no? A las selecciones menores, mayores, masculina, femenina, para que puedan de repente, pues, no tener muchos partidos, giras, que hace muchísimo tiempo no se da. Te pongo un ejemplo y de seguro tú lo sabes mejor que yo. En el último mundial que se jugó aquí de femenino de la categoría sub-17, ese equipo jugó apenas 3-4 partidos, y logró más allá de quizás no muchos lo esperaban, logró un sexto lugar en esa Copa del Mundo. El equipo masculino también hace un momento tú mencionabas de que no se le da tanto resalte quizás, pero hace poco también la sub-23 de masculino en septiembre consiguió un subcampeonato en la Copa Panamericana. Entonces digamos que en el último tiempo han habido, después de mucho tiempo, un par de resultados que son alentadores, pero que tienen que mantenerse, ¿no? Me imagino que esa es la idea para poder conseguir también auspiciadores, patrocinios, porque sin dinero, lamentablemente, y tú debes saberlo en tu experiencia como entrenador, sin dinero, sin recursos, es complicado que los objetivos se logren. exacto, o sea, como tú mismo lo has dicho, sin dinero y sin recursos no se pueden lograr algunas acciones. A ver, hay muchachos que de repente en su poco, eh, eh, digamos que en su poca experiencia, ¿no? Del voleibol, saben que es un deporte el cual no van a encontrar, ¿no? Algo económico, ¿no? Como hace un momento te dije que el voleibol masculino no es profesional porque no se les paga. Igual el femenino es, el voleibol femenino acá en Perú es semiprofesional. Y cuando te digo semiprofesional, no sé si tú entiendes que solamente algunas jugadoras ganan un sueldo, otras solamente su pasaje. Y Claro. es gracioso, ¿no? Porque debería ser todos, como dicen, por igual, ¿no? Porque es una competencia, ¿no? Cuando tú estás dentro de un equipo, ¿no? Quieres ser titular y tienes que competir con el resto. Eh, Hiciste mención de este equipo de la Sub-17, la verdad que lo vi poco, como tú dices, ¿no? Con poca experiencia, pues realmente no tenía mucha experiencia y llegó a un lugar nada, o sea, que nadie lo esperaba, ¿no? Entró un nuevo entrenador que es un brasileño, el cual viene de la selección de Colombia, para cambiar de repente el chip peruano, ¿no? Pero me imagino que dentro de todo, el entrenador no solamente tiene que dar su experiencia o enseñar lo que él tiene, ¿no? También tienes que ser psicólogo dentro de todo, ¿no? Claro. Estamos con un grupo de personas el cual tiene eh, muchos tipos
de Personalidades. personalidades, pues, y realmente tienes que batallar con esas cosas para poder manejarlo. Claro, ¿no? Hacías énfasis en el tema de la parte mental, psicológica, ¿no? Que dentro de toda disciplina, todo deportista necesita y que quizás el entrenador también tiene que saber manejar ciertos temas de psicología, de manejo, porque son un grupo, un plantel amplio, ¿no? Y que también va, me imagino, en tu caso también con los muchachos y señoritas de la ETE, apoyado por otro equipo, por un equipo, ¿no? Que se encarga de todo eso. Así es, a veces contamos con psicólogos, con la fisioterapeuta, que son personas que a veces, aunque uno piense, es necesario, ¿no?, tenerlos, ¿no? Es parte de la confianza que ellos van a tener hacia los demás para poder desarrollarse como deportistas y como atletas, ¿no? Entonces, es importante estas cosas, ¿no? La parte, como tú dices, ¿no? La parte psicológica. De repente yo no tengo llegada a alguien, pero de repente los que están a mi costado sí. Y ahí se va armando un plantel. Siempre pensé o creo, ¿no?, que cuando tú conformas un equipo tratas de hacer una familia, ¿no? Una gran Ajá. familia. Y definitivamente es buscar la manera de que ellos lleguen a ti y tú llegues a ellos de tal manera que puedas tener un equipo ideal. Eh, es muy largo la historia del Perú en el voleibol, ¿no? Y hay muchas experiencias que muchas de repente las pueden encontrar en alguna página y escuchar, ¿no? De una u otra jugadora, pero a veces decimos solamente jugadoras y no encontramos de jugadores. Anteriormente Perú en masculino era tercero. Sí, voleibol femenino era campeón. Nosotros teníamos Brasil y Argentina como potencia y nosotros le seguíamos. En Perú había muchos campeonatos sudamericanos de clubes, varones. Y asimismo, pues, veíamos pues el nivel que había. Y se perdió, se fue perdiendo poco a poco, ¿no? No tuvimos liga masculina 2 años. Se realizó la FEDUC cuando desapareció la liga masculina. Y, y bueno, realmente pues ahora recién se está tomando una cierta importancia al voleibol masculino, que realmente es bueno que haya el voleibol masculino, es muy importante el voleibol masculino. Es de ahí de donde salen los entrenadores y formadores de jugadoras y jugadores de selección. Claro, ¿no? Porque al final la conclusión debería ser de que si queremos que el vóley mejore, tiene que mejorar en todo lo que respecta al vóley, no tanto masculino, femenino, vóley playa también, que ahora es quizás novedad en los últimos años que antes de repente no se tenía tanto en cuenta. Eh, Tocando, por ejemplo, el tema ya del mismo jugador en sí, que a ti te toca convivir con muchos de ellos y a lo largo de tu experiencia lo has podido hacer, ¿crees que el tema físico actualmente es más importante, en el vóley de la actualidad me refiero, es más importante que el tema técnico, que el tema del talento, que antes quizás se destacaba y había mayor variedad? El tema técnico o el talento. Claro. eh, Comparándolo con el tema físico, ¿no? El tema de la altura, que de, ahora vemos a selecciones en otros países donde priorizan el tema de la altura, eh, por quizás por el tema del talento innato en muchos casos. a ver, nosotros tenemos que ser un poco realistas, ¿no? La talla promedio del peruano en varones es 1,83 m, 84. Es la talla promedio, digamos, ¿no? Y la talla promedio en el femenino es 1,75, 1,76. Hay equipos que realmente, como Japón, que tampoco tiene una talla alta, pero tienen una técnica espectacular. Tenemos a Tailandia, un equipo que realmente ellos mismos han dicho que la escuela peruana fue uno de sus inicios cuando comenzaron a hacer voleibol. Y si vamos poniéndonos a pensar, Sudamérica tampoco no tenemos mucha gente de talla.
El equipo argentino, el equipo de Brasil, su promedio es también 1,80 m y tanto, ¿no? Los equipos europeos son talla alta. En Sudamérica, en varones, realmente somos un equipo de talla promedio de 1,83 m, 1,84 m. Es muy difícil encontrar un varón de 2 metros, 2,5 m, 2,8 m. Pero creo que la técnica y la parte mental y la disciplina, creo que con eso se podría lograr tener un equipo, ¿no? Y la disposición del jugador o del atleta para poder lograr eso, ¿no? Que es a veces un poco difícil. Miren, estamos en unas épocas de que realmente hay cosas que han ido cambiando, ¿no? Antes jugábamos escondidas, chapadas, kiwi, etcétera, etcétera, de juegos, el cual hay mucho movimiento de aquellos deportistas. Ahora realmente es un celular lo que motiva a un atleta, o sea, está jugando en un celular, ya no lo vemos de otra manera. Entonces, hay cosas, como vuelvo a repetir, es la disciplina que es importante, Ujú. la técnica, y realmente es la disposición del deportista para poder lograr un equipo ideal, ¿no? Es lo que yo más o menos tengo en mente. Ahora, una consulta, me comentaba justo al inicio, antes de empezar la entrevista, ahorita tú te encargas de lo que es este equipo masculino y femenino de la ETE, de la Escuela Técnica del Ejército. ¿Hay mucha diferencia en trabajar con un equipo masculino o un equipo femenino? ¿Cuáles son Claro, las diferencias del manejo? ¿Podrías explicarlo un poco? bueno, el voleibol masculino y femenino en sí son muy diferentes. Creo que cualquier persona que me pueda escuchar va a entenderme, ¿no? Siempre el voleibol femenino es un poco más lento, más dócil, y el voleibol masculino es un poco más fuerte, más recio. Podemos decir no igualdad de géneros, no hay igualdad de géneros porque lamentablemente el hombre Claro, siempre va a tener un poco más de fuerza que las la mujer. condiciones físicas son diferentes. Ahí está la gran diferencia. Exacto, las condiciones físicas son diferentes. Siempre se ve de esa manera el voleibol. Cuando trabajas con dos equipos, puedes tomar la parte física entre ambos, pero la parte técnica y la parte también emocional también es muy diferente, ¿no? Ah, y es así como uno tiene que tratar de llegar, ¿no? Se me hizo un poco complicado al comienzo manejar los dos equipos, pero al final llegué a hacerles entender ellos que teníamos que ser un solo equipo, Claro. de repente con diferentes características, pero un solo equipo, ¿no? Y eso fue lo que logré con estos dos equipos. Y gracias a Dios se obtuvo este año el campeonato. Ahora, antes también, previo a la entrevista, me estabas comentando un poco acerca de los inicios del vóley peruano y qué vinculación tiene justamente también con el ejército, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco de eso para que quizás muchos que no conocen este tema o estos detalles puedan de repente saber un poco más de los inicios del vóley en nuestro país? Bueno, el que le habla también es oficial del ejército en retiro. Eh, Tuve el honor de representar a mi institución los 4 años de cadete. Fui campeón en interescuela. Ahora yo, ese, lo que me dieron en la escuela lo estoy tratando de dar también a mis alumnos y a los cadetes. Estuve 11 años como entrenador del voleibol masculino en la escuela militar. Cuando yo empecé cadete, mis entrenadores fueron Coco Alba y Teresa Núñez. Fueron alumnos del que inició el voleibol en, en Perú, que fue Akira Kato. Ellos fueron formados por Akira Kato. Akira Kato fue entrenador de la selección de la escuela militar cuando
fueron los Juegos Deportivos Militares, porque así se llaman, Juegos Deportivos Militares, es donde Akira Kato inicia, ¿no? Akira Kato, su asistente era Mambo Par. Sinceramente, no puedo decir que Mambo Par llegó al ejército porque no hay ese historial. Akira Kato sí llegó, pero quien tomó la batuta después de Akira Kato fue el profesor Coco Alba, que en paz descanse, y su esposa Teresa Núñez. Fueron aquellos que fueron, digamos, los iniciadores del voleibol en el ejército, ¿no? Y la senda siguió así, ¿no? Ahora yo tengo 2 años en la escuela técnica, estuve 11 años con la escuela militar y al final, como al comienzo de la entrevista te dije, si sabías, ¿no? Y tú Claro, no sabías eso, ¿no? Y es algo que muchos de repente no saben, ¿no? Akira Kato fue entrenador de la escuela militar en sus inicios. Él fue entrenador de la escuela militar y asimismo fue uno de los primeros entrenadores de la selección peruana de voleibol, ¿no? Que trajo al voleibol acá en Perú. correcto. Esa es una buena anécdota para contar, para que mucha gente lo pueda conocer. Y para... Ajá. Hay fotos, hay recuerdos, ahí tienen, si entras a la biblioteca del ejército, ahí puedes encontrar y vas a verlo a Akira Kato con el equipo de voleibol masculino de la Escuela Militar de Chorrillos, con los cadetes. Ok. Entonces no son historias, sino han sido Es hechos reales, claro, parte de la historia del voleibol peruano también, ¿no? Por supuesto. claro. Para terminar, para ir cerrando con la entrevista, quisiera consultarte como técnico, ¿qué consideras que es lo que hay que mejorar a nivel de selecciones para volver a hacer un equipo o una selección competitiva, tanto en menores, en el equipo mayor, que muchas veces ha sido cuestionado en el último tiempo, y que los objetivos se puedan lograr? Es un tema de mentalidad, es un tema de preparación, un conjunto de cosas. ¿Qué es lo que tú consideras que se tiene que mejorar? Es un conjunto de cosas, ¿no? Eh, Promover a los entrenadores que tenemos, eh, tener la parte psicológica también dentro del staff, tratar de mantener un proyecto, ¿no? Un proyecto a largo plazo y realmente la inversión que es importante. Señores, los entrenadores no viven del aire. Nosotros también tenemos que tener un sueldo para poder sobrevivir y realmente tienen que aprender a valorar el trabajo que hacemos nosotros para poder tener buenas selecciones. Felicito realmente a los entrenadores jóvenes que están saliendo porque es bastante difícil este, esta ciudad, ¿no? Como dicen, este mundo de entrenadores. Y aprender, ¿no? Aprender de lo que hemos tenido anteriormente y las experiencias que tengamos, tratar de evocarlas a nuestros alumnos para poder salir adelante. Y es muy importante, como en un principio te dije, la inversión. Es muy importante para que podamos nosotros mejorar el atleta. Ok, Guillermo, muchísimas gracias.